Ahora sí. ¿Estás en mute? Sí, Mira, está perfecto. ¿Sí? Sí, normal. Sí, no, ahí está, pues no le moví. El volumen ahí está. Ok, vamos a Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahí Pues está. tú haces la intro ahora. Ay, Carlos, tú siempre haces las intros. No, pero pues hay que cambiarla. Está bueno, hasta cortar y lo va a atacar el intro primero. Ya llegamos. Más tarde. ¿Qué hubo? Ahí está el intro, güey. ¿Qué hubo, verga? ¿Por qué tú eres el de la intro, bro? Tú eres el mero. ¿Qué onda, nuestros compas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Plática entre Compas. En este día tenemos un nuevo invitado. Vamos a hablar de teología el día de hoy. Va a ser un tema interesante, muy cargado y muy lleno. Y como siempre, no vamos a tener suficiente tiempo. Estoy Sí. 100% Bueno, seguro. sí. que No, pues tenemos crear un un nuevo invitado. Entramos muy en seco, ¿no? Sí, Sí. directito. Sí, no lo lubricamos, entramos muy en seco. Pero... Que entre duro. Sí. Un gran invitado, yo digo que tiene muchas cosas que decir y pues yo lo conozco desde prepa, ¿no? Se me hace que desde secundaria, antes, ¿no? secundaria. Sería Sí. como 12 años. Sí, un chingo. Ya, Pero bueno. años. Eric Vega en el podcast. Muy bien, gracias. Aquí a gusto. Bienvenido. Sí, que es el fuego aquí. Aunque está medio caluroso, pero... Sí, es lo que te Queda decía. fogata, güey, está fogata. Nievecito, algo, porque sí. Es la fogata. De cabaña nueva. Igual el OnlyFans, güey. Necesitamos el OnlyFans para ¿Cuál? No, yo no veo infancia. venderlo de los pies, güey. Sacó un mini split para este pedo. No sé, güey, no. No, pues está bien, ¿no, Eric? Güey, algo... Pues háblanos de ti para que Sí. nos conozca para que te conozca la audiencia, saber qué haces, qué te interesa, qué es lo que estás trabajando ahorita, un poco de background. Ok, bueno, pues soy Eric Vega. Como dice Axel, fui su maestro hace rato ya. Entonces, fui maestro de matemáticas de Axel. También te di, creo que lo que era educación en la fe, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Formación humana. Formación humana. Pero Formación también tiene humana. otro nombre, ¿no? Educación en la fe. o algo No me así. acuerdo, sí, No, pero fue hace pero- rato ya eso. Pues Sí. formación humana y espiritual. Formación humana. Y yo pues terminando ahí mi carrera de ingeniería aquí en el TEC, empecé a dar matemáticas ahí en la FRAE. Entonces ya después también me dieron la materia de formación humana. Y seguí trabajando de docente un tiempo. Después quise también estudiar la carrera de Derecho. Antes de entrar a la carrera de Derecho me metí al seminario un ratito, porque pues me gustó mucho la La teología. curiosidad. Sí, siempre he sido muy curioso. Muy curioso y, por ejemplo, pues los temas de Dios, los temas filosóficos, temas que tengan que ver con el universo, todo, siempre me llamó la atención. Entonces, hubo un tiempo donde decidí entrar al seminario. Entré 6 meses nada más, estuve ahí 6 meses en Chihuahua. Y sí, en Chihuahua, fue lo que fue introductorio. Y me gustó mucho. Ya había de alguna forma aprendido un poco acerca de la teología, pues he estado también en grupos ahí en la iglesia, en grupos juveniles. Y cuando entré, pues aprendí un poquito más, ¿no? Y me siguió llamando la atención, me gustó mucho y ya cuando salí decidí estudiar Derecho. La carrera de Derecho, ya la acabo de terminar, de hecho, la carrera de Derecho y... Felicidades. Sí, gracias. Y ahorita pues sigo docente, estoy trabajando en otra secundaria. Igual doy clases de matemáticas. Tengo un club de ajedrez también. Ahorita me estoy yendo muy bien. Ahí tengo niños con mucho potencial, de hecho. Y tengo también una academia de matemáticas, se llama Academia Pitágoras. Entonces prácticamente eso es a lo que me dedico ahorita. Matemático, Matemático, licenciado. filósofo, teólogo. Pues aprendí de todo, experto en nada. Yo solo sé que no sé nada, no me acuerdo Sé quién que es no ese sé personaje. nada. Sí, Sócrates. ¿Por qué te dio de teología a licenciatura? Porque sí, creo que pues sí cambia bastante. Sabes que en el seminario, pues, te digo, siempre me gusta la teología. Pero una cosa es que te guste la teología, una cosa es que te gusten los temas que tengan que ver con la iglesia, y otra cosa es que tu vocación sea el sacerdocio. Entonces, yo estando ahí, pues, tuve la oportunidad, digo, de conocer mucha gente, muy inteligente, muy preparada, gente muy cercana a Dios, gente que me enseñó mucho. Pero yo me di cuenta que no era mi vocación. O sea, el sacerdocio no era mi vocación. Yo no iba a poder estar ahí toda mi vida de sacerdote. Sé que es una vocación muy difícil.
O sea, es muy, muy complicado para estar ahí, tienes que ser muy valiente. Entonces, pues simplemente no fue mi vocación. No fue mi vocación y cuando decidí salir, parte de lo que aprendí en el seminario como que me llevó a interesarme por el derecho. Hubo un momento donde me llamó mucho la atención lo que es la moral dentro del hombre, ¿no? Cómo el hombre busca el bien o se pone a analizarnos si existe el bien o el mal, qué es bueno, qué es malo, quién lo decide, por qué decimos que esto es bueno y por qué seguimos esas reglas como si fuera una obligación y quién nos dijo, ¿no? Quién nos dijo que tenemos que hacer esas cosas así y por qué esto está mal y quién nos dice que está mal y quién lo decide y así, ¿no? Entonces, ¿Has leído el más allá del...? de Nietzsche, más allá del bien y el mal. Sí. Sí, no lo leí todo, porque creo que en el seminario fue donde lo leí, lo empecé a leer. El que leí fue el Anticristo, de Nietzsche. Pero más allá del bien y del mal lo empecé a leer y precisamente más o menos es el tema que maneja, ¿no? Genealogía de la moral también, genealogía de la moral de Nietzsche también, habla más o menos de eso. Todo lo que es Nietzsche, pues, tiene temas así relacionados con la moral porque él va muy en contra del cristianismo y de cómo se implantan las ideas del cristianismo en un sistema moral que ahora tenemos. Y precisamente Nietzsche como que quiere contradecirlo, ¿no? O decir, pues, ¿por qué? ¿Por qué tengo que obedecer un sistema moral que fue dictado hace tantos años, cerca de 2000 años en aquel tiempo, que Nietzsche creo que murió en 1900? Entonces, pues él se como que lo intenta como enfrentar, ¿no? O refutar de alguna manera. Y te digo, pues me gustó mucho esa idea y fui como que conociendo un poquito acerca del derecho y me decidí por el derecho después, que es la carrera que creo yo que desde un principio debí haber elegido. Sí. A lo mejor también te podría decir que me gusta mucho la filosofía y también podría ser una carrera que me gustaría, pero creo que la filosofía yo más lo agarraría como un hobby, o sea, así como que estudiar de repente, leer un poquito de filosofía y ya no divertirme con ella, emocionarme con ella, porque la filosofía me emociona mucho, pero como carrera creo que el derecho es mejor, ¿no? Para mí. ¿Cuántas personas entraron contigo al seminario y cuántas personas pues salieron o cómo fue que fue el proceso de darse cuenta que esto no es para mí o qué fue lo que pues en diferentes si lo compartían, ¿verdad? Entre ustedes? Sí, entramos cerca de 40. ¡Órale! Éramos 40, éramos como 6, 7 personas de aquí en Bocas Grandes que entramos juntos ahí. Fue en el 2014 creo, no recuerdo bien el año, pero entramos, digo, casi 40 y ahorita ya están a punto de terminar. De hecho sí, fue en el 2014 porque se dura 10 años. Ah, cabrón, sí, yo te dije, ¿por qué 10 años de seminario? Sí, entras, es introductorio, es un año de introductorio donde pues, como la palabra lo dice, van a estar introduciendo lo que es precisamente la teología y la filosofía y el sacerdocio sobre todo, ¿no? El sacerdote pues es teólogo y es filósofo, entonces te van introduciendo todo eso y en introductorio pues es como que algo general, ¿no? De todo lo que vas a ver a lo largo del seminario. Entonces terminas introductorio y son 3 años de filosofía y luego son 4 años de teología. Entonces después viene el diaconado y eso también cae siempre 1 año, 2 años, depende. Y ya te ordenan el sacerdote, pero sí tardas bastante. Entonces de todos los que entramos, creo que ahorita nada más quedan 3 o 4, algo así. Así que es como pues un filtro muy bueno, ¿no? O sea, obviamente el que entra así nomás porque sí o que realmente no es su vocación, pues lo descubre en el proceso. Es muy difícil aguantar hasta el final 10 años para que el último digas tú, no era lo mío, pero pues ya estoy aquí. Entonces como que... Sí, exactamente. Ya mejor no. Sí, no. Sí. Así es, positivo. Entraron muchos y quedaron poquitos. Quedó el 10%. El 10%. El 10%. Casi todo, ¿no? Pues casi en todas las carreras pasa lo mismo. Pero sí, más o menos. Pero es que ahí sí, exactamente. O sea, ahí te puedes rajar al final de filosofía o te puedes rajar incluso cuando... Digo rajar, ¿verdad? Pero pues obviamente no es tanto rajar porque muchas veces como yo puedo decir que me rajé, pero realmente yo descubrí que no era mi vocación. Así como tú ahorita me preguntaste, yo dije, no es mi vocación porque realmente ahí como que ahí... Sí, era asesor espiritual. Un sacerdote que está ahí con nosotros, él nos decía que siempre teníamos que ver señales, ¿no? Ver signos acá que decías, esto no es lo mío o esto sí es lo mío. Entonces yo me acuerdo mucho que el día que descubrí que no era lo mío fue cuando nos dieron la sotana. O sea, yo entré como en agosto y más o menos en noviembre creo, nos dan la sotana. Y pues ya no, a donde quiera que vas, cualquier evento que te vas a presentar o una misa que vayas a ir como seminarista, tienes que llevar tu sotana.
Entonces yo me acuerdo que el día que me la impusieron, no sé si se llama imposición de sotana, como que dije, como que me sentía así como que incómodo, ¿sabes? Sí, y me veía en el espejo y trataba como que imaginarme de sacerdote, todo esto, y decía, no, es que creo que esto no es lo mío. Y en vacaciones de diciembre, que nos dan vacaciones igual, como una universidad normal, pero ya como a mediados de diciembre, nos dan vacaciones, y en esas vacaciones precisamente aquí decidí que, pues, que ya no iba a regresar. Hablé con el padre, le dije, ¿sabes qué, padre? Pues esto no es lo mío, y pues le agradezco mucho por todo lo aprendido y por todo lo que me ofrecieron, pero pues creo que no es mi vocación, así que ahí la voy a dejar. Y dijo, no, Eric, pues no, pues felicidades por tu decisión y gracias por comentármelo, y pues Dios te bendiga, que te va bien, y estamos a la orden. Perfecto, le dije gracias. Y ahí quedamos. Sí, pues que no hay rencores, ¿no? Es como, pues saben que es diferente, ¿no? Es de que, no es lo tuyo y tienes que buscar tu camino, ¿no? No, y es que es lo mejor, porque pues imagínate, digo, qué gacho, hablando de vocaciones, qué gacho dedicarte a algo que no, pues no te gusta, no te llena, ¿no? Es igual con el matrimonio, por ejemplo, o sea, mucha gente que a lo mejor no era su vocación el matrimonio, o sí era su vocación, pero a lo mejor pues no se casó con la persona que hubiera querido, o ¿sí explico? Entonces termina de alguna forma pues siendo infeliz, ¿no? Para ti, ¿qué es o quién es Dios? Qué difícil pregunta. Pues si me voy hacia la respuesta, digamos, sencilla, te voy a decir que Dios es el creador de todo el universo, de todo lo que existe. Y si existen muchos universos, pues el creador de todos los universos que existen. Entonces te puedo decir que es el creador de todo, y al mismo tiempo pues es una persona con la que yo puedo compartir también mi pensamiento y mi existencia, y que dependo totalmente de él, ¿no? Dependemos totalmente de él. Todo creyente yo creo que tiene a Dios como el ser principal del que cualquier otra cosa, cualquier otro ser va a depender siempre. Entonces, después de todo eso, después de pensar que es tu creador, después de pensar que es el ser que más te ama, el ser que siempre te piensa o te pensó desde la eternidad, pues ahí es donde surge también la fe y surge el amor, ¿no? Entonces es una persona, o es el ser que yo creo que todos deberíamos tener como el que más amamos, ¿no? El que más queremos conocer, el que más queremos saber de él, porque siempre lo he dicho, si Dios existe, automáticamente se convierte en el ser más importante de todos y en el tema más importante de todos. Y si Dios no existe, también diría que sería probablemente el tema más importante de todos, porque cómo es posible que algo que no existe haya dado cabida a tanto, ¿no? O sea, que tantos hablen de él, que tanto exista por él. O sea, instituciones, religiones que existen por algo que no existe, por un ser que no existe, pues daría mucho que pensar, ¿no? O sea, cómo es posible que algo que no existe moviera tanto en la historia de la humanidad. Entonces, te digo, si existe es el tema más importante que hay, y si no existe, pues también yo creo que entraría entre los tres más importantes que hay. Entonces Dios tiene que estar en los temas de conversación de cualquier lado, sí o sí, tarde o temprano. Una vez me puse a pensar, o sea, pues me dije, bueno, o sea, si por algo Dios no existiera, o sea, qué perro el que se aventara toda la historia y toda la Biblia, y que todos lograron mover generaciones miles de años después de una forma muy, pues que dices, caray, o sea, pues, todo lo que se hizo, pero, o sea, dices, pues cómo es que se hizo tan grande si no hay un Dios que lo respalde y siga empujando a su iglesia, ¿verdad? Sí, o sea, como algo inexistente, ¿verdad? Exactamente, como algo inexistente va a ser tan trascendente, sobre todo en la historia, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, mencionas tú al Dios cristiano, pero pues obviamente si hablamos de Dios como tal, pues lo podemos abordar incluso sin ninguna religión, ¿verdad? O sea, la existencia de Dios como tal, pues sin meternos en cristianismo, judaísmo, o el islam o cualquier otra religión, podemos llegar a eso, ¿no? A esa idea de un creador. Y eso es tema bien interesante, porque pues yo creo que muchos ateos siempre van a decir que Dios no existe, pero pues hay argumentos que justifican su existencia. No digo que haya argumentos que demuestren su existencia, porque es complicado decir que hay algo que demuestre la existencia de Dios, porque si fuera tan fácil, pues yo creo que no habría dudas, ¿no?, de su existencia o de su inexistencia. Entonces ahí yo creo en Dios porque a partir de argumentos que yo he estudiado, que yo he escuchado, que yo he aprendido, a partir de
la experiencia misma, o sea, de la fe, de todo esto que yo he experimentado también, pues me lleva a creer en Dios. Y te digo, hay muchos ateos que niegan la existencia de Dios, pues sin ningún fundamento muchas veces. Y te digo, pues no tengo nada en contra de ellos, porque simplemente muchas veces yo sé que todo depende de nuestras circunstancias, ¿verdad? O sea, si una persona nació siempre carente de amor, o carente de Dios, o simplemente pensó de forma distinta, o su misma familia o amigos con los cuales creció nunca lo llevaron a eso, o él mismo no se llevó a eso, pues no podemos obligarlo a que él cree en Dios tampoco. O sea, no vas a juzgar a un ateo por el hecho de que sea ateo. Lo que yo sí juzgaría sería el hecho de ser ateo, nada más porque sí. O sea, no, yo no quiero creer en Dios y pues decido no creer y ya está. Eso sí lo juzgaría. Pero igual juzgaría el hecho de un teísta, o sea, una persona que cree en Dios, que tampoco tenga argumentos. Yo lo juzgaría igual. O sea, una persona que dice que cree en Dios porque su abuelita le dijo o porque su mamá le dijo, yo lo juzgo igual o hasta peor. O sea, sí, o sea, si somos borreguitos así nada más, pues no. Entonces yo digo que los dos pues estarían mal, ¿no? Y si un ateo pues tiene sus argumentos y ha estudiado y está preparado y ha dicho, pues por esto y esto y esto, pues ok, se vale. Y si un teísta también tiene sus argumentos y ha dicho, no, pues por esto y esto creo en Dios, pues se vale, ¿no? También. Pero la pregunta puede jalar para ambos lados. No puedes o sea, no puedes aprobar 100% ni tampoco puedes negar. Sí. Porque es lo que he visto que mucha gente que se ahueva a negarla y termina siéndose creyente por lo mismo. Porque no puedes negar que Dios no existió o Dios está muerto. No lo puedes afirmar. Sí, pues yo por ejemplo, sí te puedo decir que he conocido mucho más gente que era atea y se hizo creyente o teísta, al revés. Gente que era ateísta y se haya hecho atea. Entonces, es cierto que no se puede ninguna de las dos como que comprobar. Muchas veces la carga de la prueba o la carga de la prueba es como que el que tenga la carga de comprobar algo o de probar algo. La carga de la prueba se le da muchas veces al teísta, que tiene que comprobar la existencia de Dios. Y el ateo no tiene por qué comprobar la no existencia de Dios. Pero realmente, por todo esto que te decía ahorita, de la trascendencia que ha tenido el concepto de Dios en la historia de la humanidad, yo creo que el ateo sí tiene también la carga de la prueba. O sea, cualquiera de los dos debería poder probar o intentar justificar su ideología, no su postura. Entonces sí se puede, y sí hay argumentos que te pueden hablar de por qué Dios no puede existir, pero también hay argumentos, te digo, que te pueden decir por qué Dios sí puede existir y que no es una idea tan loca. Pues es que a veces puede caer en el de que, pues para mí es más fácil negarlo que intentar convencerme, o sea, o buscar ¿sabes qué? Pues sí, por esto sí existe, o sea, es más de, no existe y olvidarte y seguir con tu vida, ¿verdad? De la ignorancia es más sencillo. Sí, de hecho, yo creo que tanto la mayoría de los teístas como la mayoría de los ateos creen y no creen nomás por creer y por no creer. O sea, no se dan la tarea de realmente investigar el por qué o el si es esto o es aquello. Y yo creo que también tiene mucho que ver con la comodidad, como decías tú. O sea, el hecho de, pues, ¿para qué me voy a poner a pensar en Dios? Es un tema aburrido, ¿a quién le importa a Dios? Y nos van como que metiendo esa idea muchas veces desde niños, de que ir a la iglesia es aburrido, de que escuchar de Dios es aburrido. Tú vas creciendo, eres adolescente, Dios, qué aburrido. Qué hueva ir a misa, qué hueva leer la Biblia, qué hueva, porque lo vemos como que de alguien viejito, ¿no? De alguien así como que aburrido, de alguien que se cree un santo. Es como que luego nos hacemos nuestros prejuicios acerca de los teístas. Y yo creo que, te digo, yo como siempre fui muy curioso de niño, siempre fui muy curioso y me preguntaba todo. Yo desde niño, la primera pregunta que me hice, bueno, que yo me acuerdo, porque a lo mejor me hice otras, pero la primera pregunta que me acuerde o que realmente trascendió en mí fue cuando en la escuela me enseñaban la teoría de la evolución y luego llegaba al catecismo y me hablaban de la creación. Entonces yo decía, caray, pues ¿qué pasó aquí? O sea, ¿a quién le hago caso, no? No hice esto, yo hice esto. Sí, exacto. O sea, entonces desde chiquito yo dije, pues ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y como que son cosas que tú las vas dejando porque no hay nadie que te las resuelva. Porque hay que aceptar que no hay mucha gente que te pueda resolver dudas. Menos de temas como esos, ¿no? Que son tan... Sí, pues tan complejos. Sí, pues de un lado de la moneda tienes esto y luego del otro y pues ni modo que alguien te diga completamente esto, completamente el otro, porque... Sí, exactamente. O sea, se complica mucho porque, te digo, como no hay gente que se interese por el tema, o muy poca, no es como que tu papá te puede explicar, o tu mamá te puede explicar. O sea, a menos, hay excepciones, claro, ¿verdad? Digo, yo espero poder explicar siempre temas o preguntas que tengan mis hijos en un futuro, que yo pueda decirles cualquier duda que tengan, ¿va? Y si no sé, pues, luego decías que, pues, no sé, pero déjame ver si mañana te digo, te puedo explicar, pero
sí, yo siempre me preguntaba cosas y esa duda que tuve como nunca trascendió más de ahí y no fue como que alguien me pudiera decir porque realmente no había gente que me lo pudiera explicar así bien como yo quería o no me dejaban satisfecho. Pues ya fue hasta más grande que yo mismo como que empecé a moverle, ¿no? Y decir, ¿qué onda con eso? O sea, ¿cuál es la verdad? ¿O cómo puedo saber cuál es la verdad? Y yo me considero una persona, pues, realmente creyente de la ciencia, ¿no? Yo no digo que la ciencia esté mal o que no, pues es que la teoría de la evolución es falsa o el Big Bang no existió o no existe o cómo, no, claro que no, o sea, yo estoy totalmente consciente de que son ideas reales, ¿no? Son ideas totalmente justificables. Digo, obviamente, por ejemplo, la teoría de la evolución tiene todavía sus cosas ahí que pueden refutarse, pero yo decido creer que la evolución es algo real y decido creer que el Big Bang es algo real y decido creer al mismo tiempo también que la creación es algo real, solamente que después entendí cómo compaginar ambos temas, ¿no? Digo, y fue algo complejo porque pues tuve que entender conceptos o ideas de los dos lados que me pudieran llevar a como que a esa verdad que ahora yo creo, ¿no? Que tengo en mí, Sí. que conozco, pues. Oye, hablando desde la creación y cómo se compagina, por ejemplo, ¿cómo nos podrías explicar cómo se llama? Lo que se llama el Éxodo, el primer libro de la Biblia, ¿verdad? No, Génesis. Génesis, perdón. Ya ves que el Génesis es todo como una... O sea, no es literal, pero es como la historia de los pueblos resumida en Adán y Eva. Creo que así me explicaron una vez, o sea que... Algo así escucho que eran como las primeras personas. Y luego, pues que en realidad Sí, o sea, Caín y no, Abel sí. eran como dos pueblos, algo así, o sea, como que Que no adaptado era así, Adán, tipo. que no era así Adán y Eva y se comían la manzana, sino que, o sea, sí había personas en el paraíso y estaba la humanidad en el paraíso, nomás que empezaron a pecar y ahí fue cuando los expulsaron a todos. Sí, sí, mira, primero hay que entender que lo que es la Biblia, pues no es un libro científico, ¿no? La Biblia se escribió, pues, miles de años antes de Cristo, se empezó a escribir, pues. Creo que fueron 3000 años antes de Cristo que se empezó a escribir el Génesis. O no recuerdo, creo que el primer libro de la Biblia fue Job, pero que se escribió. Pero realmente el Génesis también fue muy antiguo. Entonces hay que entender que en aquel tiempo, cuando se escribió el Génesis, la gente de aquel tiempo no estaba capacitada para entender cosas que ahora sí entendemos. Entonces no iban a escribir un libro hablando de cosas que no iban a entender. Por ejemplo, si decía, no, pues en un principio existía el hidrógeno y existía el helio, existía tal, y por la fuerza nuclear débil se transformaron en tal y dio cabida a una gran expansión que ahora conocemos. ¿Sí me explico? O sea, no se podía entender así. Entonces, no es un libro científico, es un libro que nos ayuda a saber qué pasó, más no cómo pasó. Sí, para que cualquier persona lo pueda entender, sobre todo en aquel tiempo. Entonces, el Génesis a mí se me hace bien padre porque yo una vez escuché a un sacerdote, se llama Manuel Carreira, que él explicaba cómo el Génesis se puede incluso, no digo que esto sea así como que la iglesia lo diga como tal, pero yo así lo percibo y así lo entiendo muy bien. Explicaba cómo el Génesis, no sé si se acuerdan que te va diciendo que el universo del mundo se crea en 6 días, ¿no? Y en el séptimo Dios descansa. Todo eso es simbólico, o sea, son cosas simbólicas. Simbólico significa que te hace entender más o menos qué pasó, pero no quiere decir que haya pasado de esa forma. Entonces, se fijan, en la Biblia al principio habla de que en el principio Dios crea la luz. Entonces, esa luz yo siempre la he entendido como el Big Bang, ¿no? O sea, sí, o sea, inicia todo, existe lo que hay ahora, de la nada surge algo. Y luego te va describiendo cómo se van formando los astros y esto y aquello, que es como yo entiendo, porque en el segundo día te explica otra cosa, ¿no? Que los astros, así lo que después de los astros pasa. Luz y la tierra y los cielos y los agua y no me acuerdo. Ajá, exactamente, cada día pasa algo diferente. Y luego ya te va describiendo después cómo se crean los animales en el agua, después los animales terrestres o que en el cielo y al final el hombre. Y es como que una analogía interesante de precisamente la evolución del universo. O sea, como día con día se va describiendo también la creación del mismo universo, hasta llegar a lo que es el hombre. Y teológicamente hablando, pues el hombre es como el culmen, ¿no?, de la creación, donde Dios al final crea a su imagen y semejanza al hombre, que decide amar y decide tener comunicación con él y decide salvar y todo esto, ¿no?, que ahora entendemos dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, o la Iglesia Cristiana.
Entonces se entiende perfectamente, bueno, yo así lo entiendo, que no está peleado la creación con la evolución o con la teoría del Big Bang. O sea, se pueden ligar perfectamente. Digo, no digo que la iglesia lo diga así, porque la iglesia no tiene, digamos, la facultad de hablarte de ciencia como tal. O sea, sí puede haber un sacerdote que haya estudiado alguna ciencia y te puede hablar desde su experiencia como científico, pero la iglesia como tal, como institución, no te va a decir, es que la evolución y el Big Bang están en la Biblia, no. Pero te digo, sí podemos de alguna forma compaginarlo. Como extraer esas ideas. Sí, y lograr, o sea, agarrar esto, aquello y lograr entender lo que queremos entender nosotros ahora. Pues de hecho algunos sacerdotes son hasta estudiosos, ¿no? O sea, hay unos que sí fueron científicos en su tiempo o algo así, ¿no? Antes de llegar al sacerdocio o algo así. Exacto, o dentro de el mismo sacerdocio pueden estudiar una carrera. Algunos son físicos, por ejemplo que te digo, Manuel Carrera es astrofísico. Entonces él tiene estudios muy buenos de todo esto. Y la forma en que te habla precisamente de la teología, pues está muy interesante. Ahí te explica, por ejemplo, te explica también qué difícil es que exista la vida en el universo. Hablando, por ejemplo, del argumento del ajuste fino, se llama. Sí, es lo que te iba a decir ahorita. Ahorita va a tocar ese tema. Exacto. No sé si quieras que lo diga una vez. Sí, dilo. Ok, por ejemplo, el argumento del ajuste fino es una forma de justificar la existencia de Dios. Es uno de los tantos argumentos que existen, ¿no? Existen muchos. Pero el argumento del ajuste fino prácticamente te dice que... Sí, te muestra todas las constantes que existen en el universo, todos los números, las leyes que hay. Y te dice que si algo de esos números se mueve un poquito, ya es imposible que exista vida. Y ese argumento no lo dice un creyente como tal, sino lo puede decir cualquier científico. O sea, por ejemplo, no sé si sepan que existen 4 fuerzas en el universo, que son la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Entonces esas fuerzas prácticamente gobiernan todo el universo. La fuerza nuclear fuerte, por ejemplo, hace que los protones dentro del núcleo del átomo puedan estar juntos cuando son cargas iguales, ¿no? Los protones son cargas iguales, todos, cargas positivas. Entonces lo normal sería que cargas iguales se repelan, pero la fuerza nuclear fuerte hace que esas partículas subatómicas se mantengan unidas dentro del núcleo. La fuerza nuclear débil hace, por ejemplo, que una partícula subatómica, por ejemplo, como un electrón o un protón, se pueda transformar en otra partícula, modificando cierta estructura de los quarks. Sí. Entonces hace que se convierta en otra, y eso da cabida a que existan muchos elementos y compuestos, ¿no? Entonces se dice que, por ejemplo, si la fuerza nuclear débil fuera poquito menor a lo que es, no podría existir la vida en el universo. O la fuerza nuclear fuerte fuera poquito más fuerte o más débil, tampoco podría existir la vida. La fuerza más débil de esas 4 es la gravitatoria. Es la más débil y pues ustedes saben que es fuerte, ¿no? Pero pues es la más débil de las 4. También si la fuerza gravitatoria fuera más débil o más fuerte, no podría albergar la vida en el universo tampoco. O bueno, por lo menos aquí en la Tierra. Entonces te pones a pensar todo lo que existe y te das cuenta que es muy complicado que exista la vida en el universo. O sea, muchos dicen, en un universo tan vasto, tan grande, porque es inmenso y no nos cabe en la cabeza el tamaño del universo, o sea, nunca lo vamos a poder entender dentro de nuestra cabeza. Tiene que haber vida, ¿no? Tiene que haber más vida, tiene que haber otros tipos de vida. Entonces, todo esto que te digo afirma que si no hubiera la suficiente masa que hay en el universo, la masa que hay, o sea, por ejemplo, si hubiera la mitad de masa que hay en el universo, la mitad de materia, sería casi imposible que hubiera vida. Sí, o sea, en pocas palabras, como que se requiere el tamaño que tiene el universo para que se haya dado la vida, aunque sea en un planeta como es el planeta Tierra. Y te digo, no digo yo que no pueda existir vida en otro planeta, no digo que es imposible, no digo nada de eso, pero las mismas matemáticas te dicen que es muy, muy difícil. O sea, es algo así como si lanzáramos 100 dados y en los 100 dados en todos cayera uno. Sí, o sea, es casi imposible, ¿sí me explico? Y los puede lanzar muchas veces, pero las probabilidades son muy pocas. O sea, y algo así explica el ajuste fino. Entonces te dice cómo es totalmente justificable que tú creas que hay un creador, o sea, que alguien realmente diseñó el universo. Sí lo he escuchado y sí, pues yo, de esas son las razones más grandes por las cuales creo en Dios y en Dios, el Dios cristiano. ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque tal vez fue la religión que se me impuso, o es la religión más famosa, o por alguna razón, pues yo creo en Dios, lo que es Dios, en Dios católico, por decirlo así. Y yo sí soy muy apegado a Dios, yo sí, no tanto a la iglesia, pero sí a Dios y a los 10 mandamientos, son los que lo que yo más sigo, por decirlo así. Sí, por ejemplo, eso que dices de los 10 mandamientos, pues de ahí se desprenden prácticamente nuestras leyes. Es el derecho romano, que es prácticamente la fuente del derecho universal. Parte del decálogo. El decálogo son los 10 mandamientos. Pues parte de ahí y está basado en esos mandamientos. Y te pones a pensar, por ejemplo, cómo podríamos concebir un mundo sin esos principios. O sea, donde matar esté bien, donde robar esté bien, donde mentir esté bien, todo esto. Y pues era un caos, ¿no? O sea, es como que principios que se tienen que seguir sí o sí. Pues Sodoma y Gomorra, ¿os das cuenta? Exactamente, entonces se tienen que seguir sí o sí porque si no se siguen, pues todo el sistema se cae. Entonces, si existe un sistema moral tan perfecto, tienes que preguntarte, o no perfecto en el sentido de que no falle, sino que el sistema moral, pues si te pones a pensarlo, está basado en los 10 mandamientos y los 10 mandamientos prácticamente te guían para hacer lo que conocemos como el bien, ¿no? Entonces, te pones a pensar y dices, ¿cómo el mismo hombre puede crear sus propios mandamientos sin fallar? Y al mismo tiempo, o sea, te pones a pensar que tiene que haber alguien o algo que sea el bien supremo, ¿no? O sea, como que decimos, existe el bien, existe el mal. Pero ¿quién lo decide? O sea, si eso lo decide el hombre, sería como que raro, ¿no? O sea, que el mismo hombre decida lo que está bien y lo que está mal. Y que siempre lo haya decidido el mismo hombre. Dices tú, ¿cómo logramos decidir qué está bien y qué está mal? Porque para una persona puede estar bien robar, pero para la otra no. Pero si te pones a pensar, ¿cómo para una persona va a estar bien robar? O sea, si te pones a pensar bien, dentro de cada persona existe una ley como natural. O sea, sí, o sea, por ejemplo, no puedes decir, es que esa persona en sus 5 sentidos, que no está mal de la cabeza ni nada, está bien, dice que matar está bien. Él dice que matar está bien. O sea, si te pones a pensar, sería muy difícil que alguien dijera eso. Porque en todo caso, pues, él sabría que matarse a sí mismo está bien, o que matar a su familia está bien, o que no pasa nada. ¿Sí me explico? O sea, alguien en sus 5 sentidos bien, o sea, sano de la cabeza, pues no va a decir que matar está bien, o que robar está bien, porque te lleva al caos. Y cualquier persona consciente, o con 50 de IQ, va a entender que existe el bien, existe el mal, y que lo bien está casi bien definido. Claro que hay cosas que se pueden así como que pueden ser muy ambiguas, ¿no? Muy subjetivas, y que se quedan como que en la línea así entre el bien y el mal. Exacto, que no sabes, o no podrías así como que exactamente decir si está bien o está mal. Pero te digo, lo que está así bien claro, pues no, nadie duda de ello. O sea, entonces, también de ahí se puede entender que tiene que haber como que alguien que haya implantado en la cabeza del ser humano esa idea del bien. Sí. Por ejemplo, o sea, yo lo que me refiero es, por ejemplo, la gente, o sea, a lo mejor le pagan una justificación, pero eso no lo hace correcto. O sea, por ejemplo, yo robé, pero fue por alimentar a mis hijos, ¿verdad? O sea, le dan ese, no, pues estuvo bien, pero al mismo tiempo, o sea, no lo hace. Ok, por ejemplo, ahí se entiende, porque realmente ahí el fin como tal no es robar, sino el fin como tal es a lo mejor salvar la vida de la familia, o darle de comer a su familia. ¿Sí me explico? O sea, si el fin como tal no es robar, ya es diferente. O sea, como por ejemplo matar, si tú defiendes tu vida y matas en defensa propia, no vas a decir, es que estuve mal, es que malo soy porque maté a esta persona que me quiere matar. No, o sea, simplemente defendiste tu vida, él te quiere matar y creo que fue lo correcto, ¿sabes cómo? Sí. Entonces ahí no puede ser juzgado, digamos. Entonces o sea, el juzgar si una acción es buena o mala depende con la finalidad de esta. Sí, de hecho el mismo catecismo de la iglesia, y hablando dentro de la iglesia católica, te habla de las fuentes de la moralidad. Y te habla precisamente de eso, creo que es el fin, el objeto, o sea, el objetivo, con qué lo haces. No me acuerdo bien cuáles son, pero es objeto, fin y circunstancias, creo, algo así, son 3. Y a partir de ellas te pones a analizarlas y te das cuenta que si algo está bien o está mal. Sí. Porque te digo, por ejemplo, si matas en defensa propia, obviamente no puede catalogarse como si hubieras matado a un niño inocente de 5 años que iba pasando enfrente de ti. O sea, hay como que niveles, ¿no? No es lo mismo matar, como te digo, en defensa propia,
a matar a un inocente, porque obviamente la maldad en la persona en ese momento, pues tiene como que un grado, ¿no? O sea, no puedes juzgar igual, o tampoco puedes juzgar igual el hecho de robar un peso a robarle a alguien todo su dinero, sí, todo lo que tenía. O sea, se tiene que juzgar de manera diferente. Entonces, de ahí te digo también como que se puede, hay grados pues en el bien y el mal. Sí, es objeto, fin y circunstancia. Bueno, objeto, el fin y circunstancia. Sí. Y ahorita que hablamos de las matemáticas, Galileo dijo que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Ah, está chido. No lo había escuchado. Yo me acuerdo de escuchar hace mucho esa frase y dije, me suena y pues... Sí. Sí, hay varios científicos que fueron, o que son, ¿verdad? Católicos, y muchos dicen cosas así, pues interesantes acerca de ellos. Por ejemplo, está la apuesta de Pascal, que él dice que, no estoy muy de acuerdo en esa idea, pero creo que es cierto. O sea, dice, más vale, o sea, al decir que no estoy de acuerdo me refiero a que como que no la menciono mucho, porque siento que puede ser así como que de doble filo. Pero por ejemplo dice, es preferible creer en un Dios que no existe a no creer en un Dios que sí existe. O sea, por ejemplo, si Dios sí existe y no crees en él, Qué mal, ¿no? o sea, qué mal te va a ir porque es... Pero si no existe y si crees en él, pues no hay pedo, o sea, no pasa nada. ¿Me explico? O sea, ¿qué puede pasar? Es como, trabajaste extra, pero... O sea, estabas viendo desde el principio soy un huevón y necesitaba alcanzar ese objetivo. Y pude alcanzarlo. Y por pude haberlo alcanzado. Sí, algo así. Entonces, te digo, sí estoy de acuerdo en lo que él dice, pero no lo uso así como tipo para justificar la existencia de Dios o para decirle a una oye, pues mira, porque sería así como tipo, pues cree. O sea, pase lo que pase, no te va a pasar nada si crees. Pues no, ¿sabes cómo? O sea, como que, pero sí es cierto lo que dice Blas Pascal. O sea, obviamente si Dios no existe y tú crees en él, te digo, no va a pasar absolutamente nada. Pero si Dios sí existe y no crees en él, pues de lo que te pierdes, ¿no? O sea, te vas a perder de algo totalmente increíble, ¿no? Que es el mismo Dios. Sí. De hecho, bueno, hace poco leí pues que de repente hablo en mi Biblia y donde caiga y leo eso ese día, como que no soy muy así, pero cayó el de que si tú recibiste la palabra y pues tú hiciste algo mal en contra de la palabra, pues ahí sí se te va a juzgar. Por ejemplo, si nunca recibiste la palabra y hiciste algo mal, o sea, pero tú, o sea, sin tener conciencia alguna o nunca se te predicó, o sea, va a ser diferente la forma en la que vas a ser juzgado, o sea, tampoco tan duro, porque es que, oye, pues no sabías, ¿verdad? Sí, eso creo que lo dices porque eso se llama ignorancia vencible e ignorancia invencible. Creo que eso si lo leíste, creo que fue en Romanos, no estoy seguro. Sí, en ese calvo sí. Creo que en Romanos viene, pero obviamente la iglesia lo explica de la siguiente forma. O sea, si una persona no tiene la posibilidad de creer en Dios, porque nació, bueno, no precisamente en Dios, ¿verdad? Pero digamos que no tiene la posibilidad de creer en el Dios cristiano, porque pues esto que te estoy diciendo va más basado en el Dios cristiano que en el Dios, por ejemplo, del Islam, sí, en Alá. Pero, por ejemplo, si no tienes la posibilidad de creer en Dios y nadie te enseñó, nadie te predicó de Dios, nadie te lo mostró, te lo presentó, obviamente no vas a ser igual de la misma forma juzgado que una persona que tuvo todas las posibilidades de creer en Dios y que hasta fue al catecismo y lo llevaron a la iglesia y su mamá le dijo y su abuelita y todo esto. Porque una persona que nunca tuvo la oportunidad de creer en Dios, pues no tuvo la culpa, ¿no? No tuvo la culpa de que nunca se le hablara de él. Entonces Dios no lo va a juzgar de la misma manera en que va a juzgar a alguien que incluso hasta estuvo en el seminario como yo, por ejemplo, que de repente dijera, no, pues me vale Dios y Dios no existe, o empieza como que a, digamos que hasta atentar contra su existencia, ¿no? O empiezo de hereje o de blasfemo, lo que sea. Entonces yo voy a ser juzgado todavía peor. Es como algo así como la frase de Spider-Man, ¿no? Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces entre más tú sabes o conoces, pues más responsabilidades tienes precisamente de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Oye, hablando de esa parte, me acuerdo mucho, no me acuerdo si fue en secundaria o en prepa, cuando no me acuerdo si fue, no sé si fue en un seminario o qué estábamos haciendo, pero me acuerdo que nos contaste que una vez, no sé por qué, como que empezaste a retar no sé si retaste al diablo o retaste a Dios, y que te respondió. No sé si nos los puedas contar otra vez. Ah, ok. Sí, esa vez fue como... Yo venía de un retiro de allá de Tijuana. Un encuentro eucarístico. Entonces, me acuerdo mucho que yo me la pasé muy bien allá. Disfruté mucho estar allá. Estuvo muy padre. Me sentí muy
muy a gusto, ¿no? Conmigo y con Dios en ese momento. Creo que fue en el 2011, creo, más o menos. Entonces yo me sentía muy, muy bien, ¿no? Cuando llegué allá. Y yo me acuerdo que llegué y en esos días como que yo me sentía como muy tentado por todos lados. Tentado, o sea, de hacer el mal, de pecar, de esto y aquello, ¿no? De que en ese momento pues yo me sentía muy a gusto, te digo, y como que me llegaban tentaciones por todos lados, de hacer esto, de hacer aquello, de un montón de cosas, ¿no? Entonces como que me sentía tan a gusto que dije, pues no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, y fue como que mucha tentación de todos lados y de todo tipo. Entonces yo me acuerdo que un día llegué a mi casa, no me acuerdo si llegué de la universidad, de entrenar, no me acuerdo. Llegué a mi casa y como que dije, o sea, me metí a mi cuarto, cerré la puerta y como que estaba muy enojado por eso. Y como que en mi cabeza reté al diablo. Y le dije, no me acuerdo que exactamente las palabras, ¿no? Pero le dije, o sea, no vas a poder, le dije, no vas a poder conmigo. Algo así, ¿no? Vendo un verga, canal, te la vas a pelar, puto. Sí, y como que me le puse al tiro, ¿no? Me le puse al tiro y me acuerdo que ya me dormí. Y en la noche yo sentí que alguien había entrado a la casa. ¿A la casa o a tu cuarto? A mi casa. Estaba la puerta cerrada de mi cuarto. Y sentí que alguien abrió la puerta escuché que alguien abrió la puerta de enfrente. Y se fue caminando hacia mi cuarto. Ah, o sea, tú estabas acostado, estabas sintiendo que alguien... Con pasos rápidos, ¿no? Y lo que se quedó enfrente de la puerta de mi cuarto. Entonces yo como que estaba acostado, estaba con los ojos cerrados, pero en eso abrí los ojos. Porque escuché que se paró la persona enfrente de la puerta de mi cuarto. Sí. Entonces yo abrí los ojos y se me hizo raro, ¿no? O sea, alguien caminar y se queda ahí. Y entonces empecé a sentir o escuchar que los pasos avanzaban hacia adelante. O sea, que caminó alguien hacia mi cuarto, hacia adentro. Y se paró adentro ya. O sea, como si hubiera pasado, se hubiera metido sin abrir la puerta. Ajá. ¿Y lo escuchaste? Entonces, sí. O sea, yo pensé que estaba despierto. O sea, yo siento que estuve despierto. Es como... Hasta ahorita pues no sé si estuve despierto o estaba dormido. Yo pienso que estaba dormido, pero sentí que estaba despierto. Entonces, pues como cuando se te sube el muerto, ¿no? Contra este trastorno, parálisis de sueño y todo eso. Pero pues ya me había tocado sentir algo así. Entonces esa vez se me hizo muy raro porque fue muy diferente. Pero igual que en la parálisis no podía moverme. Entonces se cuenta que se me puso la persona enfrente de mi cama. O esa cosa se me puso enfrente de mi cama. Y sentí como se subió a la cama. O sea, como que puso las manos o lo que haya puesto, lo puso en la cama. Y pues tú sabes que se siente, ¿no? Cuando alguien sube a la cama. Y lo sentí aquí así. Y me gruñó.